camino a lo que viene siendo el maratón de cuentos que va a estar presentándose en marzo. Y bueno, pues no les voy a platicar más de qué se trata porque está aquí a mi lado Fernando Licea, quien es productor de Cuentos y Flores, pues un festival que ya se ha presentado, ya es el 6º festival que ustedes presentan aquí en la ciudad de Jalapa, con todo este movimiento de cuentacuentos que pues existe en toda la República. Cuéntanos de qué trata este maratón de cuentos. Sí, bueno, es el segundo maratón. El segundo Sí, el maratón y festival el lo sexto hacemos en festival. octubre. Uh-huh. Ajá. Bueno, el maratón de cuentos se hace en el marco del Día Uh-huh. Internacional de la Narración Oral, que se festeja en muchos países del mundo el día 20 de marzo. Y nosotros por segunda ocasión hacemos una convocatoria al público en general para que, bueno, vengan a contar cuentos. Es toda una experiencia, hay mucha gente que quiere contar cuentos, muchos cuentos que no conocemos. Y bueno, están invitados todos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿no? Todos quienes quieran contar un cuento, quienes quieran compartirnos una historia, pues bienvenidos, sean parte de este maratón. Es el segundo maratón. Es un maratón que dura 12 horas contando cuentos. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche. Y 12 horas de manera ininterrumpida estamos contando cuentos. Este año va a ser en el Parque Juárez. Y bueno, es nuestra manera de celebrar el Día Internacional de la Narración Oral. Fernando, yo me imagino que habrá gente un poco tímida que diga, ay, pero ¿cómo voy a contar un cuento? ¿Me da pena? ¿O para qué? ¿Por qué la iniciativa de invitar a la gente a que cuente cuentos? Bueno, yo creo que de alguna manera todos contamos cuentos, siempre Sí, o estamos... alguna vez, ¿no? Sí, por supuesto, siempre cuando alguien va al cine y llega con toda todo el impacto de haber recibido esa historia, pues es como una necesidad incluso transmitirla, ¿no? O cuando te pasa un suceso que a lo mejor no es tan agradable, a veces al paso del tiempo y cuando lo cuentas, de alguna manera lo diluyes o de alguna manera lo asimilas, ¿no? Entonces contar es una necesidad humana. Yo creo que es una de las actividades humanas milenarias que es parte del ser humano, es parte de su vida, contar. Y hay personas que lo hacen de manera profesional, que son los cuentacuentos, ¿no? Y entonces, bueno, el director de Cuentos y Flores es Iván Cepeda Valdés, es un cuentacuentos que tiene 19 años contando cuentos, lo ha hecho en 10 países. A través de Iván y toda esta experiencia, nosotros hacemos Cuentos y Flores, que es la asociación que tenemos en conjunto. A través de ella hacemos el maratón, hacemos el festival, hacemos temporadas de espectáculos de narración oral. Y bueno, hemos encontrado mucho eco, hay muchos niños que nos siguen, hay muchos jóvenes que son alumnos de Iván, y hay mucha gente que quiere contar cuentos, ¿no? Que se acerca, que es curiosa, que le gusta escuchar, pero también tiene esta necesidad de contar, ¿no? Es como toda una... pues es toda una experiencia y una necesidad, porque se vuelve también todo un tema de sensibilidad, ¿no? Sí. Yo creo que mucho de lo que tenemos que lograr en estos momentos es escucharnos, y para escucharnos pues también tenemos que estar dispuestos a contar, ¿no? Es como un diálogo que se recupera a través de un ejercicio tan sencillo como contar un cuento. Sí, justamente eso que dices que es una necesidad actualmente, yo creo que sí se ha perdido. No sé, tal vez los chicos, los niños que están tan pegados a pues al celular, a las tablets, a los medios tecnológicos, y se ha perdido un poco la expresión oral, yo creo. ¿No? Hay pocos niños que te hablan tan fluidamente, que manejan palabras, ritmo, no sé, vocabulario, etcétera, que yo creo que son habilidades que no se deben perder. Entonces, estas iniciativas que ustedes tienen, yo creo que ayudan a mejorar pues esa sensibilidad y esas herramientas que no se deben perder en la sociedad. Sí, por supuesto, expresarse es importante, ¿no? Yo creo que es algo inerte al ser humano, expresarte a través de la danza, de la pintura, y en esta ocasión o desde nuestra trinchera a través de la palabra, ¿no? A través de la palabra hay personas que pueden expresar su sentimiento o su sentir hacia un tema en particular, ¿no? Y bueno, es algo fundamental para lograr pues desarrollar otro tipo de inteligencias, ¿no? De repente a través de la palabra uno aborda pues temas como la imaginación, como la creatividad, como la expresión,
como esta posibilidad de pararse frente a un auditorio y no temer, ¿no? También. La improvisación es, Ujú. vamos, hay muchos temas que, Sí. que se logran con un simple ejercicio como contar un cuento, Sí. pero también esto nos permite hacer como un círculo o cerrar el círculo con las personas que escuchan, ¿no? Porque no solo se trata de contar, se trata de escuchar también. Y bueno, la sociedad a veces tiene muchos problemas, lamentablemente como humanos tenemos conflictos, porque no te escuchamos, ¿no? No escuchamos al otro. Tenemos a veces solamente la necesidad de que nos escuchen y a veces muchos de los problemas humanos tienen que ver con no detenerte a escuchar lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? Sí. Y sí, yo creo que también, o sea, también la agilidad mental que conlleva contar un cuento, pues es bastante intenso. claro, hay un gran reto, ¿no? Porque tienes que, de entrada, tratar de atraer, de tener, de contar con la atención del auditorio, ¿no? Es todo un ejercicio, ¿no? Y bueno, nosotros dentro de este maratón, el 20 de marzo, pretendemos precisamente las 12 horas ininterrumpidas, un cuento tras otro, y así cumplir las 12 horas. Y nos estamos preparando precisamente para que este maratón tenga una fluidez adecuada. Y hablamos de que estamos invitando a todas las personas que quieran participar a que visiten la página de Facebook Maratón de Cuentos Jalapa, se inscriban y una vez que se inscriban nosotros les vamos a dar el horario de participación para el día 20 de marzo y también los vamos a invitar a que cuenten un sábado previo al maratón, los sábados de enero, febrero y marzo previos al maratón. Vamos a tener funciones de cuentos a las 12 del día en el Centro Recreativo Jalapeño, en el Foro Guadalupe Valderas. Y ahí cualquiera que quiera participar en el maratón puede ir a contar previamente. Iván, que es el cuentacuentos profesional de esta asociación, pues les va a dar algunos consejos, les va a dar como algunos tips, algunas herramientas para que bueno, durante el maratón se sientan más cómodos, tengan como más habilidades para que ese día, bueno, el evento tenga fluidez y que nos permita escuchar cuentos de muchas latitudes, cuentos de muchos imaginarios, ¿no? Y cuentos que nos viene bien conocer. Hay muchas historias que son importantes a veces para entender determinados momentos, ¿no? Fernando, se vale contar de todo tipo de historias, ¿no? Cuentos de fantasía que tal vez la abuelita les contó y que quieren como volverlo a contar a un público que no lo conozca. Tal vez cuentos, no sé, de suspenso, tal vez. ¿De qué se vale? ¿Contar historias, anécdotas? ¿Qué es lo que se vale en estos sábados? Bueno, nosotros estamos abiertos a todo. Recomendamos ampliamente que acudan a la tradición oral, que son historias que se han venido contando los últimos 100 años, 200 años, ¿no? Okay. O desde hace muchos años. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la leyenda de La Llorona. Por ejemplo, hablamos de la leyenda de La Llorona, por ejemplo, hablamos de historias como el Popol Vuh, ¿no? Hablamos de diferentes sucesos, de las historias de Día de Muertos, ¿no? Porque además un cuento, de alguna manera, es un elemento que nos ayuda a determinar una sociedad, ¿no? Muchas sociedades están basadas en estas historias, en estos mitos, en estas leyendas, y propiamente son estas leyendas las que mantienen una cosmovisión a veces de un pueblo, ¿no? Entonces hay historias que tenemos que seguirnos contando para no olvidar que somos humanos, para no olvidar que bueno, todo esto nos define, ¿no? Son historias que nos han acompañado, que incluso a través de estas historias a veces retratamos nuestros miedos, retratamos nuestras aspiraciones o incluso retratamos la manera en cómo el humano interactúa con el universo, con el mundo o con otros seres humanos, ¿no? ¿También se vale inventar cuentos? Sí, por supuesto. De hecho, nos han escrito muchos a la página de Facebook, que es Maratón de Cuentos Jalapa, y nos preguntan, oye, yo escribo cuentos, me gustaría contar mi cuento, y nosotros les decimos que vengan, que adelante, que es parte del micrófono abierto, ¿no? Que es parte de este ejercicio, donde todos estamos dispuestos a contar, donde todos estamos dispuestos a escuchar y donde todos estamos abiertos a conocer nuevas historias, imaginarios
distantes o imaginarios cercanos, ¿no? Entonces, vengan todos, están invitados, pueden apoyarse a lo mejor con ilustraciones, con kamichibai, con algún títere, con algún objeto, ¿no? Algo que los haga fluir más durante su participación. Hasta con un vestuario. Incluso, ¿no? Hay algunos elementos que nos permiten como sentirnos más cómodos, o que la historia nos permite jugar con estos elementos, y precisamente por eso es invitarlos los sábados previos al 20 de marzo, para que vengan pues a mostrarnos parte de su narrativa, y a partir de ello pues nosotros hacer algunas recomendaciones para que a la hora del maratón pues tengamos pues un excelente ejercicio. Y está abierto a todo tipo de público, adultos, niños, jóvenes, todos. El año pasado una familia entera puede por ir supuesto. y disfrutar de eso, de escuchar, como dice Fernando, y también de contar los cuentos tal vez familiares. Yo creo que hay cuentos que se han ido perdiendo totalmente. a lo largo de los años, ¿verdad? Y a veces se van perdiendo, por un lado porque hay gente que los ha dejado de contar. Es una como herencia que se da entre generación y generación, y yo creo que se ha perdido. Y como decías hace rato, ¿no? El hecho de que la tecnología avance a pasos gigantescos, hay niños que prefieren una tablet a un libro, ¿no? Sí, también hay mucha, yo lo diría como no quiero decir literatura chafa, pero los cuentos que conocen los niños, la mayoría de ellos pues son los cuentos que producen pues grandes empresas como Disney, como otras empresas de animación que son muy importantes, pero la verdad es que hay muchos cuentos que existen, que no pertenecen a estas grandes producciones, a estas grandes productoras, y pues son cuentos ancestrales, ¿no? De hecho Disney, bueno, viene a partir de todos estos cuentos que crecen en las sociedades, ¿no? Claro, aquí el tema es que, por ejemplo, si tú acudes a la historia de la Cenicienta, ¿no? O sea, la tradición oral, lo que se cuenta realmente detrás de esta historia, pues dista mucho de lo que Disney nos quiere dar a conocer. En la animación. O incluso ahora mismo, ¿no? Con esta famosa película de Coco que bueno, ha impactado a propios extraños, pues pareciera que nos vienen a vender mole a los mexicanos, ¿no? Y bueno, yo la vi, me gustó, llevé a mis hijas y todo. Sin embargo, yo que he ido o que conozco algunos pueblos donde se celebra el Día de Muertos, pues hay algunas cosas que no son necesariamente eso, ¿no? Incluso estas grandes empresas tienen que venir a buscar inspiración en la tradición oral, ¿no? México, con respecto a la muerte, al Día de Muertos, es como un binomio muy intenso, y con mucha tradición, con mucho respeto, con mucha algarabía, y ahí es donde los demás voltean a ver por qué México es un país de cuentos, ¿no? México es un país que tiene un imaginario brutal, que tiene historias para echar para arriba, ¿no? O sea, tenemos tantas historias que nos definen Cada pueblo como tiene sus propias historias. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, y si nos vamos a todo lo que es Latinoamérica, ¿no? También es una región que se basa mucho en el imaginario, que se basa mucho en la leyenda, que se basa mucho en esto que nos define como humanos y nos antepone pues nuestra manera de interactuar con el mundo, ¿no? Sí, incluso es un aprendizaje que se pasa a través de la expresión oral. Ojalá que se animen a ir todos los sábados de enero, febrero, marzo en el Centro Recreativo Jalapeño. Pueden llevar a la abuelita, que me imagino que las abuelitas se saben un montón de mitos, leyendas, cuentos, porque hace muchos años, cuando no existía la televisión, cuando no existía todos estos pues elementos visuales, ¿no? Tan fuertes, pues contaban historias, era la manera de entretener a los niños, de festejar, también eran tradiciones en la familia, ¿no? De tomar el chocolate y estar contando historias. Entonces, ojalá que se animen para no perder esta tradición, y yo creo que aparte lo van a disfrutar, la van a pasar bien, es una opción para el fin de semana, yo creo. Sí, por supuesto, es una opción incluso de vida, diferente, ¿no? Volver a aprender a compartir el momento con algo más, con nada más que palabras, ¿no? Sí. Y definitivamente, y lo vivimos a diario, a veces las palabras nos generan tanto impacto en nuestra vida, claro, sí, que una sola palabra puede arrancarte una sonrisa o provocarte ira, ¿no? Sí. Entonces, el arte de contar las palabras, el arte de hilar palabra tras palabra, pues se vuelve narración, es la narración oral. Sí, entonces estos sábados de enero, febrero, marzo, ¿en qué horario podemos A las 12 visitar? del día. A las 12 del día, ¿cuánto dura? Es un ejercicio de 1 hora, normalmente están contando 4 de los participantes, son cuatro personas, e Iván cuenta también
para que todo público pues disfrute al mediodía de cuentos todos los sábados de enero, febrero y marzo, previos al 20 de marzo. Pues los esperamos, que participen, que sean parte de estos preparativos rumbo al maratón. Y el 20 de marzo, recuerden que tenemos una cita todos ahí. De 12 horas, un maratón. Sí, 12 horas contando cuentos. Iniciamos 8 de la mañana, terminamos 8 de la noche. Visiten Facebook Cuentos y Flores o Maratón de Cuentos Jalapa. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. No, gracias por a ustedes, invitación. gracias a En Contacto por abrirnos los micrófonos. No, ¿de qué? Pues para eso estamos, para expandir la cultura, para que usted se entere de todo lo que sucede en nuestra ciudad, y este fin de semana es una buena opción en familia asistir. Si usted es muy tímido o tímida, no se preocupe, ahí les van a dar tips, les van a dar herramientas, y escuchando a la gente pues se va a soltar a contar los cuentos, leyendas, mitos que pues usted sabe y que tiene en su conocimiento y que vale la pena que otras personas pues también lo escuchen.